bienvenido, querido amigo, querida amiga. Estamos felices por estar aquí, un grupo de amigos reunidos para alabar y glorificar a nuestro Dios en esta mañana. Que el culto de hoy sea de gran bendición para todos nosotros que nos encontramos aquí. Y usted también, que de repente se encuentre en su casa o en la iglesia, que pueda disfrutar también de los momentos que vamos a pasar juntos. Vamos a orar en este momento. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por este hermoso sábado que tú nos concedes. Queremos invocar tu presencia y la presencia de tu Santo Espíritu que nos acompañe en esta mañana. Que, Señor, las alabanzas y el culto pueda ser de gran bendición para todos nosotros. Todo te pido, Señor, y te agradezco en nombre de Jesús. Amén. ¿Vamos a cantar? Vamos a cantar el número 143. Digno eres tú. Con mucha alegría, agradeciendo a nuestro Dios, cantemos con toda el alma, con toda la energía. ¿Está bien? Digno eres tú. Eres la perla de valor, eres la rosa
brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Vamos fuerte. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Amén. Vamos a cantar el número 289. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Preciosa es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. ¿Hablamos amén? Amén. A Dios toda la honra y toda la gloria. Vamos a seguir cantando el número 169. Usted que está en su casa, que está en su iglesia, cante también. Aquí estamos cantando con todo el alma. Y usted también alabe a Dios. Cante con fuerza igual. Amén. Queremos escuchar fuerte la trompeta también. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista.
Amén, amén. Así es. Vamos a seguir cantando, ¿no es cierto? Vamos a cantar el número 333. Aunque en esta vida. Cantemos con todo el entusiasmo. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión.
Queridos amigos, ha llegado un momento muy especial, el momento de los testimonios, porque es aquí donde nosotros podemos ver la mano de Dios obrando en la vida de miles de personas para salvarlas. Y tengo hoy el privilegio de presentarles a dos amigos y compañeros,
a Lincoln Gómez y a Steve Wilson. Gracias por estar aquí. Gracias para la invitación. Es un privilegio para nosotros estar aquí. Gracias a ustedes. Para nosotros es un gran privilegio el poder escuchar los testimonios de cómo Dios trabaja en la obra misionera, y es por eso que lo hemos invitado hoy. Me gustaría comenzar haciéndoles 2 preguntas. ¿De dónde vienen? ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando aquí en Bolivia? ¿Y qué profesión tienen? Soy de Estados Unidos y estuve aquí trabajando con el proyecto de aviación en Bolivia por 7 años y soy uno de los pilotos y también soy un mecánico de aviación. ¿Y Lincoln? Bueno, soy de Guyana y he estado aquí en Bolivia por 8 años y estaba estudiando aviación y trabajando en el canal también. Amén, gloria a Dios. Ambos llevan bastante tiempo aquí en Bolivia. Y me gustaría saber, Steve, y nos dijera un poquito más acerca del proyecto de aviación. ¿Qué importancia tiene para todos los ciudadanos bolivianos? Proyecto de aviación, con el proyecto de aviación hacemos vuelos en soporte de los ministerios que tenemos en Bolivia y también hacemos vuelos de evacuación cuando hay emergencias médicas en lugares y pueblos que son muy lejos y donde tienen hospitales pequeños y no tienen especialistas que la gente necesita. Y hicimos vuelos de estos lugares y pueblos lejos a las ciudades donde hay mejor atención médica. Así que básicamente ustedes ayudan a aquellas personas de escasos recursos que quizás no tienen tampoco para pagar una avioneta, ¿verdad? Y transportarlos de un lugar donde no tienen recursos o donde no hay clínicas grandes y los llevan hasta las ciudades para que puedan ser atendidos. Sí. Las personas que no tienen recursos, ¿qué ustedes hacen cuando no tienen recursos para pagar? Cuando la gente no tiene recursos, podemos hacer un vuelo gratis. Así que ayudan a aquellas personas que no tienen dinero, ¿verdad? Las que tienen dinero quizás aportan algo, pero las que no tienen se busca la manera de cómo ayudarlos. ¡Qué bendición! Es que ustedes puedan realmente ser instrumentos para salvar la vida de otras personas. Y me gustaría saber qué 2 eventos sucedieron estas últimas semanas. Me gustaría comenzar con el primer testimonio. Hace 2 semanas fuimos al pueblo de Guayramín. Guayramín es un pueblo en la parte norte de Bolivia y fuimos para transportar una bebé que nació de 7 meses. Aquí podemos ver una foto, dos fotos de ese bebé que era prematuro. ¿Qué sucedió? Sus pulmones no eran desarrollados, entonces la bebé estaba usando oxígeno. Y el viaje de Guayramín a Santa Cruz es muy, muy largo. Entonces podemos hacer un vuelo. El viaje en avioneta es 3 o 4 horas. Bastante tiempo. Así que durante esas 3 a 4 horas, ¿qué sucedió en medio del vuelo que ustedes se tuvieron que parar de emergencia? En esta vez se acabó el oxígeno en el medio del vuelo y dijeron que la bebé solo puede aguantar 1 hora sin oxígeno. Wow. Pero gracias a Dios estuvimos cerca de Trinidad, la ciudad de Trinidad en Bolivia, y hicimos un aterrizaje de emergencia en Trinidad y el médico del aeropuerto estaba esperando en la plataforma con oxígeno y el papá del bebé se fue con un taxi para conseguir más oxígeno.
Amén, gloria a Dios. Así que gracias a la labor que ustedes hacen aquí en Bolivia, ese bebé no falleció, sino que ya el Señor tenía de antemano que ustedes estuvieran aquí trabajando como pilotos misioneros y pudieran salvar esa vida. Así que los papás están bien contentos. Sí. ¿El bebé cómo está ahora? Dijeron que el bebé está mejorando. Qué bueno, gloria a Dios que tiene noticias de ese bebé. Ahora me gustaría contar la otra historia. ¿Qué sucedió después, Lincoln? Bueno, en la misma semana, el viaje o el vuelo para Guayaramering fue el domingo y el miércoles. Recibimos una llamada para recoger otro niño de 3 años del mismo pueblo de Guayaramering que estaba atropellado por un auto. ¿Y qué fue lo que le sucedió en su rostro, en su carita o en su orejita? Bueno, estaba gravemente herido. Cuando fuimos ahí estaba vendado y entiendo que su oído, uno de sus oídos estaba casi lo cortaron, pero por eso estaba vendado y su mandíbula, aparte de su cara que estaba gravemente herido. Aquí podemos quebrado. ver una foto, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios fuimos ese día miércoles, hace 2 semanas, y aterrizamos de noche en Viru, el aeropuerto internacional. Y bueno, para mí fue una linda experiencia. Fue el primer vuelo que pude ayudar en el traslado de un niño accidentado, una evacuación médica. Y una linda experiencia de vuelo también desde mi entrenamiento. De noche aterrizamos con la ayuda de Dios y mi capitán Steve Wilson también. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor porque 2 vidas se salvaron durante estas 2 semanas pasadas que el Señor lo utilizó como instrumento de bendición. Y ya cuando llevaron al bebé allí al aeropuerto de Viru, habían algunas personas que ya estaban listas para llevarlo, ¿verdad?, al hospital. Sí, el hospital de Guayaramering había coordinado con el hospital aquí en Santa Cruz para que la ambulancia de la ciudad del hospital pueda venir al aeropuerto para recoger al niño. Amén, gloria a Dios. Y quisiera hacerles otra pregunta. ¿Por qué razón ustedes, siendo pilotos y pudiendo ganar mucho dinero, han decidido venir aquí a Bolivia a trabajar como misioneros voluntarios sin ganar nada de dinero? Por mi parte, personalmente, fue el año 2000, cuando estuve en la escuela secundaria restablecido por el tío David en mi país, en mi comunidad, que fui tocado por el amor de Dios al leer el libro El Camino a Cristo. Amén, gloria a Dios. En ese entonces yo estaba desviado del camino de Dios y decidí reentregar mi vida a Él. Amén. Y servirle para siempre. Desde entonces, Dios me ha bendecido mucho, aún me dio la oportunidad para estudiar aviación y proveyó los recursos también. Sabemos que la aviación es muy cara, cuesta miles de dólares aún para el entrenamiento. Y no hay mejor lugar que servir a Dios. No hay lleno de bendiciones, a veces no es fácil, pero es el mejor lugar del mundo. Amén, gloria a Dios. Dios llama y Dios paga. Y Steve, ¿por qué usted está aquí? También quiero trabajar para Dios por la razón de amor de Jesús también. Y porque Jesús va a venir pronto y es mejor para guardar sus tesoros en el cielo. Amén. Porque no vas a perder Ese regalo maravilloso lo tenemos en el cielo, ¿verdad? Lo que está aquí en la tierra no sirve para nada, pero lo que nosotros guardamos en el reino de los cielos va a ser eterno. Gracias a cada uno de ustedes por haber contado estos hermosos testimonios. Sé que tienen muchos más. Sé que podríamos estar horas hablando sobre lo que ustedes han visto en el proyecto de aviación, pero en otra ocasión los vamos a volver a invitar y vamos a poder también saber un poquito más acerca de todas esas historias. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por venir. Gracias.
Y a nuestros amigos queremos decirles que el Señor sigue obrando y nos sigue utilizando como instrumentos de bendición. Esperamos que cada uno de ustedes, aquellas personas también que están en sus hogares, aquellas personas que nos están viendo, que hoy puedan entregar su vida al Señor. Y si tú sientes el llamado para ser un misionero, no desaproveches la oportunidad porque Jesús viene pronto. Preparémonos porque Él está cerca, Él está pronto para venir y Él está buscando muchas personas que trabajen para Él. Que el Señor les bendiga. A veces las palabras no pueden expresar, decir todas las cosas que sientes en tu ser. Ves que vazio quer tua vida contornar, aún assim tu deves ir com Cristo conversar. Ven a mí, Jesús llamándote está. Extiende tus manos y ven con Cristo hablar. Tu amigo, Él quiere ser la paz te conceder. Tu vida guiará Y juntos andar. Muchas son las lágrimas que expresan tu dolor, traducen tus luchas, revelan tu sufrir. pero sientes la victoria cuando Él guía tu vivir. Entrégale tu vida, Ven con Él caminar. Ven a mí, Jesús llamando está. Extiende tus manos y ven con Cristo hablar. Tu amigo, Él quiere ser y a la paz tendrás en Él. Tu vida conducir. Si juntos andar. Ven a mí, Jesús llamándote está. Extiende tus manos y ven con Cristo hablar. Tu amigo, Él quiere ser, La paz tendrás en Él. Tu vida guiará. y juntos andar. Ven a mí. Feliz sábado a todas las visitas, amigos y todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. En esta mañana vamos a recorrer la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis y vamos a desenmascarar al Dios Sol. Y a la vez vamos a resaltar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Les invito a que inclinemos el rostro para una oración. Padre nuestro, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por esta oportunidad de leer y estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas y nos guíes desde el comienzo hasta el final, Señor, con tu presencia, tu Espíritu Santo y los santos ángeles. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a ver varios versículos en esta mañana, por lo tanto yo les invito también a poder anotar en una hoja los versículos. Y quiero comenzar con el origen astronómico de los tiempos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él hizo que en un año la tierra gire una vez alrededor del sol. El mes también tiene su origen astronómico, pues en un mes la luna gira una vez alrededor de la tierra. Y también el día es de origen astronómico, pues en un día la tierra gira una vez alrededor de su propio eje. Pero la pregunta es, ¿de dónde es el ritmo semanal? Y el ritmo semanal se origina en el Génesis, en la creación, pues Dios decidió enumerar los días del 1 al 7, y ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. De esta manera Dios dijo cada vez, sea la tarde y la mañana un día, la tarde y la mañana el segundo día, y así sucesivamente. Luego Dios puso sobre el 7 día 3 atributos divinos y de exclusividad, que son la bendición, la santificación y el reposo. Fueron 3 atributos divinos que Dios no puso sobre ningún otro día de los días de la creación. Entonces, les quiero dar el ejemplo de 6 vasos de agua, pero en el 7 vaso, zumo de naranja, pues ahí dentro hay 3 ventajas, beneficios y atributos que no están sobre ninguno de los otros 6 días. Es decir, este rico color del zumo de naranja, como también el sabor y obviamente la vitamina C. Aunque nosotros tomemos toda nuestra vida del primer vaso, jamás vamos a recibir ni el color, ni el sabor, ni la vitamina que Dios puso únicamente sobre el 7 vaso, simbólicamente sobre el 7 día, el día de reposo. Pues este fue el día de reposo del Creador. Ojo, Dios fue el que reposó en este día, porque Dios había trabajado 6 días y en el 7 día Él reposó. Es su día de reposo de nuestro Creador. Léanlo en Génesis 2, los versículos 2 y 3. Y a su día de reposo, Dios lo entregó luego a la humanidad, a las criaturas, a Adán y Eva, para que ellos sigan el ejemplo, diciéndoles, ustedes también trabajan 6 días y descansen el 7, tal como yo lo hice también. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y de esta manera la primera pareja consagrada, Adán y Eva, lo tuvieron así desde la creación mismo, este correcto ritmo semanal, el día del Creador. Pero el día del Creador recibió luego un nombre distintivo que conocemos, es el sábado, el Shabbat, que significa reposo o descanso. En Éxodo capítulo 20, versículos 10 y 11 lo pueden leer, donde nuevamente Dios justifica por qué el 7 día recibió el nombre de sábado o Shabbat, porque en él descansó de toda su obra después de haber trabajado 6 días en la creación. Y Jesús lo confirma luego diciendo que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Eso está en Marcos 2:27. ¿Cuándo fue hecho el sábado? Pues en la creación, en el 7 día. Y Jesucristo lo define como sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué el sábado fue hecho por causa del hombre? Porque el sábado beneficia al ser humano, le da bendición, santificación y reposo. Pues el hombre no fue hecho por causa del sábado. El sábado es simplemente un tiempo que recorre la tierra una vez cada 7 días. Nosotros, el ser humano, no beneficiamos al sábado absolutamente en nada. Es por eso que el sábado fue hecho por causa del hombre. Pues estas 3 ventajas, estos 3 atributos divinos están en exclusividad sobre este día que nos da bendición. Les quiero dar un ejemplo. El sol fue hecho por causa de la tierra y no la tierra por causa del sol. Porque la tierra beneficia
porque el sol beneficia a la tierra de 3 maneras. Le da luz, le da calor y también permite la fotosíntesis. Pero ¿en qué beneficia la tierra al sol? En nada. Pues tal como el sol fue creado para la tierra, el sábado fue hecho por el hombre. Y de esta manera nosotros tenemos que entender lo que ocurrió en la creación. Sucede que Dios en la creación, en el segundo día, también hizo una cosa espectacular, pues creó una capa protectora alrededor de la atmósfera. Pues Dios separó las aguas de las aguas, y las aguas que Él puso alrededor de la atmósfera como una capa protectora garantizaba a la tierra un clima perfecto, equilibrado. La tierra en aquel entonces era estable y también el sol no dañaba. Pues el sol tenía que pasar primero por esta capa protectora que Dios había puesto y no irritaba al ser humano. Ustedes pueden leer acerca de la creación de la capa protectora en Génesis 1, 6 al 8. Y Dios dijo que todo era bueno en gran manera. Génesis 1, 31. Dios creó todo tan perfecto y Adán y Eva pudieron caminar literalmente desnudos en el jardín Edén, en el paraíso, porque no había nada que los podía lastimar o poner en peligro sus vidas. El sol no les quemaba la piel, no les irritaba, no tenían que protegerse del sol, no se pelaban. Entonces también ellos no tenían necesidad de protegerse contra las inclemencias del tiempo y del clima, porque no había frío, ni calor, ni vientos, ni huracanes, ni tornados, ni tormentas, ni nada de esas cosas. La tierra era estable, no había terremotos, ni maremotos, ni erupciones volcánicas. Era el paraíso, todo era bueno en gran manera. Luego ellos fueron vestidos. Ustedes saben, después del pecado, Dios los vistió, Génesis 3, 21. ¿Pero por qué? Por cuestiones morales, no como protección contra las inclemencias del tiempo, por cuestiones morales. En aquel entonces, como sabemos, no había lluvia, no había todos los problemas de nieve, granizo y cosas parecidas. Dios dice que en Génesis 2, versículo 6, con un vapor rociaba las plantas de la tierra y de esta manera las humedecía. Pero conocemos la historia, la maldad aumentó en la tierra de una manera muy drástica en los siguientes siglos que pasaron. Y Dios lo describe en Génesis 6, versículo 5, que la maldad aumentó de tal manera que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Realmente no hay forma más drástica de expresar la maldad que aumentó en cada una de estas expresiones. Todo pensamiento, de continuo, solamente el mal. Génesis 4, del 19 al 24 nos describe 3 de estas grandes maldades que crecían en el mundo antediluviano, que eran la violencia, la venganza, la decadencia moral. Entonces Dios decidió destruir la tierra con un diluvio. El diluvio no fue una lluvia común y corriente como nos imaginamos, aunque fuerte y persistente y abundante, no. El diluvio, como lo describe Génesis 7, versículo 11, fue la destrucción de la capa protectora que Dios había puesto en el segundo día alrededor de la atmósfera, que se vino abajo. Hubo rupturas en la capa protectora y se vino abajo todo el agua que Dios había puesto encima de la atmósfera. Y la Biblia lo describe aquí en Génesis 7, 11, diciendo que las cataratas de los cielos se abrieron. Se vino abajo el agua. Las cataratas, plural, eran varias, no sabemos cuántas, impactaron la tierra con toda la fuerza bruta y estas sí tuvieron el poder y la fuerza de destruir y romper la tierra, de remover los continentes, de elevar las cordilleras. Era el fin del mundo, el primer fin del mundo. Inclusive Génesis 7, versículo 11 nos provee la fecha. Impresionante fue aquello. El Génesis describe que la tierra fue rota,
fue destruida, como una vasija que se cae en diferentes pedazos. Hoy en día vivimos en una tierra rota y destruida en los diferentes continentes de la tierra. Hoy en día el sol es dañino. Ya no es como antes. Hoy en día el sol nos quema. Si miramos al sol podemos enceguecer. Hoy en día el clima ya no es bueno, está en rebelión, de mal en peor. La gente dice el clima está loco. Y tienen razón, vivimos en un mundo donde el clima ya está destruido porque la capa de agua que protegía el clima se vino abajo. La tierra es inestable, peligrosa. Todo el tiempo hay terremotos, maremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. Dios permitió que sobreviviese una pareja consagrada. 4 parejas consagradas, recuerden, Noé con su familia, sus 3 hijos con sus esposas. Y Dios le dio una segunda oportunidad al planeta Tierra, porque Dios siempre trabaja con el concepto de los 2 testigos. Y es ahí donde Dios les dio la señal del pacto, la señal del pacto entre Él y la humanidad entera, el arco iris, y lo puso ahí en las nubes. Y eso era la señal del pacto entre Dios y la humanidad entera. Una señal muy preciosa con la simbología de paz, de amor y misericordia. Sabemos todo esto, pero hay una simbología adicional que vamos a descubrir a continuación. El Dios verdadero creador de los cielos y de la tierra, si ustedes leen en Apocalipsis capítulo 4, los versículos 3 y el versículo 10, verán que alrededor del trono de Dios en el cielo está el arco iris. Y luego nos describe en el versículo 10 los 24 ancianos que se postran delante del trono de Dios. Y dice, adoran al Creador. Porque sinónimo de adoración al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y postrarnos frente a su trono es tener el arco iris por delante y el sol por detrás. Eso es la simbología que Dios puso en el arco iris. Es por eso que en Apocalipsis 10, versículo 1, aparece también Jesucristo, la simbología a través de un mensajero celestial, con el arco iris sobre su cabeza. Si queremos ver a Jesucristo, si queremos estar en presencia del Dios creador de los cielos y de la tierra, de su arca, de su pacto, tenemos que dar la espalda al sol y a toda la falsa adoración que ella representa, del cual está desglosado también el Dios Sol y el día del sol, como vamos a ver a continuación. Pues Dios sabía que lamentablemente después del diluvio comenzaría la adoración al sol aquí en la tierra, en Babilonia, y que iba a comenzar a quemar el sol, no solo físicamente la gente, tenemos que protegernos físicamente del sol, sino también espiritualmente. Y el sol no solamente enceguece físicamente si nosotros nos concentramos en el sol, sino también nos enceguece espiritualmente si nos concentramos en él y damos la espalda al divino pacto eterno que Dios estableció. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19, Dios describe las diferentes formas de idolatría y nos muestra el colmo de la idolatría, que es la adoración a los astros. Dice, no te corrompas, no hagas para ti ídolos, imágenes, etc. No sea. Y al final, después de describir varios diferentes conceptos de ídolos y imágenes, dice, no sea que alces tu vista al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, comiences a adorarlos. Pues, lamentablemente, la adoración al sol es el colmo de la idolatría. Allá en Babilonia, en la tierra de Sinar, Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió el primer reino en la tierra, Babilonia. Génesis 10, del versículo 8 al 10, lo pueden leer. Nimrod, un directo descendiente ahí de los que sobrevivieron en el diluvio, levantó el primer reino en la tierra, que era Babilonia. Y el versículo dice que él era un gran cazador delante del Señor. Pero delante, ¿en qué sentido? No positivo, sino en contra del Señor, oponiéndose al Creador. Es por eso que también la Septuaginta lo traduce directamente como un cazador en contra del Señor. Y él repitió lo mismo que su padre espiritual, el diablo, había hecho en el cielo, donde él
hizo la rebelión contra el Creador en el cielo y arrastró a todos los ángeles que se unieron a su rebelión. Nimrod repitió aquí en la tierra después del diluvio lo mismo y comenzó la falsa adoración y la rebelión contra el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y entonces se levantó la torre de Babel. Recordemos, Génesis 11, versículo 1 decía que todo el mundo hablaba un mismo idioma, un lenguaje original desde la creación, el mismo lenguaje que hablaban Adán y Eva, que se hablaba durante todo el mundo antediluviano, que Noé y su familia hablaban y que luego los primitivos babilónicos hablaban también antes de la confusión de lenguas. Y entonces dice Génesis 11, versículos 3 y 4, que ellos comenzaron a levantar la torre ladrillo por ladrillo. Levantaron la torre de Babel con ladrillo y paja. Y entonces su deseo era alcanzar el cielo por sus propias obras, por su propio esfuerzo, levantando ladrillo por ladrillo con su sacrificio. Y así querían ellos alcanzar el cielo, dice el versículo. Querían llegar a Dios, a la eternidad, pero sin Jesucristo, sin la verdad, sin la verdadera adoración, sin arrepentimiento, sin confesión de pecados, sin reconciliación, sin obediencia. Pero así no funciona la salvación. Lo mismo que Adán y Eva habían hecho cuando con hojas de higuera trataron de cubrir su desnudez y arreglar su problema. Pero así no funciona la salvación. Ahí en Babilonia comenzaron a venerar los astros. En su total rechazo y rebelión contra el Dios creador, comenzaron a venerar aquellas estrellas que vieron moverse en el cielo. Comenzó también la astrología, la falsa profecía. Y lo tremendo fue que ellos vieron a 7 astros moverse por el cielo. El sol, la luna y 5 planetas que ellos podían ver con la simple mirada. Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Y ellos comenzaron a adorarlos y les asignaron una jerarquía de gloria. Y se copiaron la jerarquía de gloria que Dios había puesto en Génesis, en el 4º día de la creación, donde el sol es la lumbrera mayor, luego la luna la lumbrera menor y luego las estrellas. Y en ese sentido los babilónicos, copiando ese concepto, de una manera anticristiana, tomaron el sol y lo pusieron en el primer día de la semana. Sol, primer día de la semana, veneración al dios sol, día del sol. Luna, segundo día de la semana, veneración a la luna. Y luego los diferentes planetas. Entonces, ellos comenzaron la adoración más opuesta y contraria a la que Dios había establecido en el Génesis. Dios había dicho, 7º día, reposo, Shabbat. Y el Dios Sol dijo, primer día de la semana. Y ahí vemos el carácter y la diferencia de carácter entre el Dios creador de los cielos y de la tierra y el Dios Sol. Fíjense, el Dios Sol dice, primer día de la semana para mí. Y luego hagan sus cosas. Dios dice, 6 días trabajarás, hagan sus cosas primero, pero el 7º es para mí. Fíjense qué diferente. Dios de una manera altruista, primero ustedes, luego yo, tal como indica en Marcos 9:35, donde dice, si alguien quiere ser el primero, será el postrero, será vuestro servidor. Altruismo, el carácter divino. Pero el Dios Sol, a lo totalmente opuesto, contrario, mío lo primero, luego ustedes. Y se impone. ¿Cómo es el arco iris? El arco iris aparece rara vez, y cuando nosotros lo vemos, no nos lastima, no nos daña. Pero si nosotros vemos el sol, inmediatamente nos comienza a dañar, a enceguecer. El sol, cuando lo vemos un ratito, vemos un color. Pero cuando vemos el arco iris, vemos 7 colores. Porque representa al Dios creador que en 6 días creó los cielos y la tierra y en el 7º descansó. ¡Qué maravilla! Y si de esta manera vemos la gran diferencia de carácter entre estos dos. Ahí mismo en Babilonia hubo el origen del antidía del anticristo. Pues como vimos, se puso en lugar, pero está en contra. Escogió el día más opuesto posible, el ritmo semanal de 7 días. Si el ritmo semanal hubiese sido de 9 días, pues igual hubiese escogido el primero, el más opuesto. Si el ritmo semanal hubiese sido de 15 días, igual hubiese escogido el primero, siempre el más opuesto posible. Tremendo.
Es por eso que en la palabra de Dios, la adoración al Dios Sol, con todas sus derivaciones directas e indirectas, siempre es mencionado con una jerarquía de pecaminosidad. Es muy interesante. No solo aparece la adoración al sol como la mayor abominación en el libro de Ezequiel, sino también como el colmo de la idolatría, lo que vimos antes en Deuteronomio. También aparece como el gran pecado en Éxodo 32. Siempre resaltando ese pecado como muy ofensivo, sumamente ofensivo. ¿Por qué? Porque es el más opuesto a la verdadera adoración al Creador de los cielos y de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 5 nos indica que Babilonia es la gran ramera, la madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. Porque desde Babilonia, desde ahí, dice Génesis 11, versículos 8 y 9, desde ahí, desde Babel, cuando Dios confundió las lenguas, se esparcieron las gentes sobre la faz de toda la tierra. Desde Babel, donde ellos habían aprendido la adoración al sol, la falsa salvación por obras, la astrología, la falsa profecía. Desde Babilonia se extendió como un cáncer por el mundo entero, después la confusión de lenguas. Realmente, como dice Apocalipsis 12, 9, el diablo engañó al mundo entero y toda la humanidad cayó de rodillas al Dios Sol. En casi todas las civilizaciones, culturas, idiomas, lenguas, religiones que ustedes pueden analizar, todas fueron envenenadas espiritualmente con la adoración al sol y todas con el día del sol, siempre en el primer lugar de la semana. En decenas de idiomas de todo el mundo, literalmente de muchas decenas de idiomas, siempre el primer día de la semana es el día del sol, así se llama. Por ejemplo, en el inglés, que es el más famoso para dar un ejemplo, Sunday, sun, sol, day, día del sol. Siempre los mismos astros en cualquier cultura de la tierra, de las antiguas, y siempre en el mismo orden, Dios sol, Dios luna, etc. ¡Qué impresionante! Y así nombraron sus días. En África, en Egipto, el caso más famoso que conocemos, en Asia, en China, Japón, en Corea, en la India, en Europa, entre los griegos, entre los persas, los romanos, las tribus bárbaras que luego invadieron el imperio romano, todos siempre adorando al sol en el primer día de la semana, siempre en el día del sol. Lo mismo en América, los incas, los aztecas, los mayas, todos adorando al sol y siempre el primer día de la semana, día del sol. Todo el mismo origen de la adoración solar. Es por eso que Dios dijo en Jeremías 51:45, desde la antigüedad ya, salid de Babilonia, pueblo mío, salid de la falsa adoración, salid de la falsa adoración solar, detrás de la cual está Lucifer, el ángel de luz, que ahora transmite su falsa luz en la tierra, apropiándose del concepto del sol como supuesto dador de luz de la tierra, cuando es el mayor engaño espiritual. Y Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, Abraham era babilónico, Abraham no era judío ni israelita, ni hebreo, no existía todavía. Abraham era babilonio, vivió en Babilonia, en Ur de los Caldeos. Dios le dijo, sal de Ur de los Caldeos, te voy a llevar a otro lugar, a la Canaán. A Canaán terrenal donde fluye leche y miel. Y entonces Abraham, ¿por qué Dios lo escogió? Génesis 25, versículo 5 dice que él guardó los mandamientos, era un hombre recto y fiel. Y Génesis 14, 22 dice que él adoró al Creador de los cielos y de la tierra. Y esa fue la razón principal por cual Dios apartó a su pueblo, a su hijo fuera de Babilonia, porque él adoraba al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¡Qué impresionante! Y entonces lo sacó de Ur de los Caldeos a Canaán. Y Dios mostró una dirección y una orientación, una línea de salvación que siempre es de oriente a occidente. Para salir de Ur de los Caldeos y llegar a Canaán, fue de oriente a occidente, siempre dando la espalda al sol simbólicamente. ¡Qué impresionante! Este llamado de salir de Babilonia se repite hasta el tiempo del fin. Pues en la Babilonia
simbólica y espiritual del tiempo del fin en la cual nos toca vivir la humanidad en esta última fase de la historia humana, el llamado es el mismo. Salid de Babilonia, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Y es la misma dirección de salvación, siempre de oriente a occidente. Vean Mateo 24:27, donde Jesús representa su retorno diciendo, como el relámpago que sale del oriente y hasta el occidente, siempre dando la espalda al sol y la falsa adoración babilónica. El plan de Dios siempre había sido tener un pueblo que lleve a todo el mundo, a los gentiles, a los paganos, la luz de esta verdad, del verdadero Creador, de la verdadera adoración, del verdadero ritmo semanal y con el verdadero día del Creador. Recuerden que es su día de Dios. Y entonces Dios levantó a ese pueblo en la antigüedad con la descendencia de Abraham, el pueblo israelita hebreo, y en Isaías 49, versículo 6 dice que ellos debían ser luz a las naciones, a los gentiles. Todos a través de este pueblo debían conocer al verdadero Creador y volver al pacto y a la señal del pacto, al arco iris, y volver al sábado, y volver a lo correcto y dar la espalda otra vez al dios sol babilónico. Y fue así como por varias circunstancias, el pueblo hebreo llegó a estar primero en Canaán, pero luego fue llevado a Egipto. Recordamos la historia con José, vendido como esclavo, sus 11 hermanos prácticamente en las garras del enemigo porque lo querían matar, lo odiaban y finalmente lo vendieron como esclavo. Pero había uno, José, que era un muchacho bastante fiel a Dios y que quería hacer su voluntad. Y cuando él llegó allá a Egipto, el diablo siempre quería que muera, pero no lo logró a través de sus hermanos, pero por lo menos pudo hacer que él llegue a estar en Egipto, y ahí lo tentó con la esposa de Potifar y apareció en la cárcel. Intentó doblegar la lealtad de José, pero José aún ahí vendido como esclavo, luego en la cárcel, siguió y mantuvo fiel a Dios. Y entonces el diablo dijo, ¿qué hago con este José, que es tan fiel? Y jugó su carta más astuta, su última carta para doblegar a José a la adoración solar. ¿Y cómo fue? Génesis 41, versículo 45. Hizo que el faraón le case a José con la hija de Potifera, con Asenat. ¿Y quién era Potifera? Dice el versículo, era el sacerdote de On. ¿Y qué era On? On era Heliópolis. Era el centro de adoración solar en Egipto. Ustedes saben que Egipto era adoración al sol puro, ¿no? Pero justamente la ciudad de On, Heliópolis, era el centro de la adoración al sol. Y el sumo sacerdote, el sacerdote de la adoración al sol, su hija Asenat llegó a ser la esposa de José. Así que su suegro de José era la hija del sumo sacerdote más importante de Egipto. Y el diablo intentó a través de los lazos familiares doblegarlo a la adoración al sol, al día del sol, en el primer día de la semana. Pero ¿qué pasó con José? ¿Se dejó doblegar? No, se mantuvo fiel. Conocemos la historia, luego el pueblo estaba durante 400 años allá en Egipto, luego los esclavizaron a los hebreos y finalmente Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto y cayeron las 10 plagas. Y cuando cayó la 9ª plaga, era una plaga muy especial, pues la palabra dice que Dios oscureció el sol, pues hubo tinieblas en las tierras de Egipto y tan densas durante 3 días que nadie ya veía ni siquiera su vecino. Y Dios mostró que Él está en el control, porque Dios es el creador de los astros. Y Dios humilló al dios sol de Egipto. Y Dios mostró que todo es una falsa adoración. Y ahí Dios sacó a su pueblo de Egipto fuera. El conflicto siempre ha sido el mismo. Dios creador versus Dios sol. Cuando finalmente el pueblo salió, comenzaron a adorar al becerro de oro, recordamos. El becerro de oro era una simbología de adoración al sol, lo que habían ellos aprendido en Egipto. Y ahí, qué pena que comenzaron directamente, siguieron con esas costumbres. Y a lo largo de la historia de los israelitas, a lo largo de los siglos, siempre volvieron a recaer en la adoración a Baal.
Baal, sinónimo, uno de los dioses solares. O también los lugares altos que varias veces mencionan en el Antiguo Testamento. Los lugares altos para adorar al sol cuando nace. ¡Qué impresionante! Pero Dios levantó hijos suyos fieles, como por ejemplo luego Gedeón, que fue llamado más adelante Jerobaal, es decir, peleador contra Baal. Léanlo en Jueces 6:32, porque Gedeón derrumbó los altares de Baal, y así encontramos varias historias a lo largo de la historia de Israel. Cuando entraron a Canaán mismo, después de los 40 años en el desierto, y tomaron la primera ciudad, que era Jericó, Dios estableció nuevamente y claramente con qué simbología caerá Jericó, porque toda esa tierra que estaba habitada por paganos, casi todos ellos adoraban los astros en diferentes formas. Y entonces cuando cayó Jericó era durante el 7º día, después de la 7ª vuelta, siempre reforzando el concepto del verdadero creador. Ahí con el arca del pacto, con los 10 mandamientos adentro, con el sábado adentro. Y cuando luego ellos invadieron a los amorreos y el sol estaba por entrar, ¿qué milagro hizo Dios? Jueces 6:32 también encontramos aquí que Dios detuvo el sol milagrosamente e hizo que el día dure más tiempo y había suficiente tiempo para su pueblo para destruir a los amorreos. Y los amorreos que adoraban los astros tenían que darse cuenta que todo era un gran engaño, que en control de los astros está el creador de los astros, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Finalmente, la impresionante historia de Elías en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal. ¿Recuerdan? Primera de Reyes 18, 19 y 21, donde Elías dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios el creador es Dios, seguidle a él. Si es Baal, pues seguidle a él. Solo hay dos: Dios creador de los cielos y de la tierra, o el Dios sol. O el Dios creador con su día del creador, o el Dios sol con su día del sol en primera posición de la semana. Siempre ha sido el mismo conflicto. En aquel entonces había 7,000 personas que no doblaron sus rodillas a Baal, que no besaron a Baal, que decidieron mantenerse fiel al creador de los cielos y de la tierra. Primera Reyes 19, 18. Un remanente. Y entonces, cuando el pueblo estaba en el desierto y luego construyó el tabernáculo y más adelante el santuario, el templo, siempre lo hicieron con la simbología dando las espaldas al sol. Pues cuando Dios les dijo cómo debían ellos fabricar el templo, el santuario, en Éxodo 26, 22, Dios instruyó que la entrada debe ser al oriente y el lado posterior al occidente. Porque cuando el pecador entra al santuario, pasa por el atrio, al lugar santo, al lugar santísimo, ese camino de salvación siempre es dando la espalda al sol, siempre alejándose más simbólicamente de la falsa adoración del diablo. Qué impresionante. Pero lo más dramático es que en Ezequiel 8, los versículos 15 y 16, cuando Ezequiel recibe la visión del templo y de las abominaciones que se hacían ahí, él decía que dentro del atrio había como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol. ¿Recuerdan? Qué impresionante. Siempre el problema ha sido el mismo, el conflicto ha sido el mismo. Lamentablemente el judaísmo fracasó en el plan que Dios tenía para él de llevar la luz de la verdad, de la verdadera adoración, del verdadero creador, del 7º día, del día del creador, a la humanidad entera. Lamentablemente el judaísmo fracasó en esa tarea. Cuando Cristo vino, el mundo entero seguía adorando al sol, todas las naciones y todas las naciones paganas que habían ahí. Jesús vino, la Biblia dice que Él era la verdadera luz del mundo, Juan 1, versículo 9. Pues al decir que Él era la verdadera, sabemos que antes de Él brillaba la falsa.
Pues durante como 2400 años antes que vino Cristo a la tierra, ya brilló la falsa luz solar entre las naciones de la tierra. Pero Jesús vino y dijo, yo soy el Señor del sábado. Y dijo en Mateo 12, versículo 8 esta palabra. También confirmó que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y que Él es el Señor del sábado, el Creador, es su día. Lo confirmó claramente. Pero el diablo, ¿qué es lo que le ofreció a Jesucristo? En Mateo 4, versículos 8 y 9, vemos como el diablo, en la tercera y última tentación, le ofreció a Jesucristo los reinos de la tierra y la gloria de ellos. ¿Y cuál era el reino en vigencia en ese momento cuando le ofreció? El imperio romano. El diablo le ofreció los reinos del mundo, le ofreció Roma. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo rechazó, porque todos los reinos que Él le ofreció eran los que adoraban al sol. Y quería que Jesucristo también se someta a la adoración al sol. Obviamente rechazó. ¿Y cómo reaccionó el diablo? Satanás lo puso en la cruz y lo mató cruelmente en la cruz. Es muy interesante analizar que la cruz es un antiguo símbolo de adoración solar que viene desde Babilonia. Y entonces, ¿qué pasó? El Dios creador, el Padre que estaba en el cielo, viendo la situación, intervino, actuó. Y la Biblia dice que en Mateo 27, 45, Dios oscureció el sol. Tinieblas sobre la tierra, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, y luego murió Cristo. Aunque el diablo, el Dios sol, lo destruyó a Jesucristo en la cruz sobre el símbolo solar, Dios en el cielo mostró quién está en control. Y Dios oscureció el sol. Y Dios humilló al diablo ahí, demostrando, aunque tú has matado a mi hijo, yo estoy en el control, porque yo soy el creador de los astros. ¡Qué impresionante! Justo a mediodía lo oscureció cuando el sol brilla más fuerte, mostrando quién está en control. Así que, queridos hermanos, amigos, visitas, amigos que ven este programa quizás por algún medio de comunicación, el conflicto siempre ha sido el mismo y siempre será el mismo hasta que retorne Jesucristo. Es Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, con su santo día versus el Dios Sol, la falsa adoración con su falso día. Léanlo en 2 de Corintios 6, 14 al 16. Cristo versus Belial, la luz versus las tinieblas, la justicia versus la injusticia, la verdad versus la mentira y el engaño. Y todo depende de qué posición tomamos tú y yo. Qué posición físicamente, pero también simbólica, espiritualmente tomamos para estar en la verdadera adoración. Solo hay dos polos totalmente opuestos y contrarios. O te posicionas con las espaldas al sol, al día del sol, y estás frente al templo de Dios, al trono de Dios, a Jesucristo, su rostro, su arca de su pacto, su santa ley, su voluntad. O te das la vuelta hacia el sol y encegueces espiritualmente totalmente. Ya no puedes ver nada, ni ley, ni nada de estas cosas. Es impresionante. Cuando Dios en el día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, dio a su pueblo el Espíritu Santo, allá recuerden, después de su ascensión, Él hizo el milagro en reverso de la confusión de lenguas. Cuando ahí en Babilonia se dio en la Torre de Babel la confusión de lenguas y se llegó a todo el mundo la falsa adoración solar, ahora en Pentecostés Dios hizo el mismo milagro en reverso y permitió que sus discípulos de repente hablen todos los idiomas de la tierra para llevarles la verdad del verdadero creador y de su verdadero día al mundo entero. Y eso llamábamos como la lluvia temprana. Les pregunto, ¿cuándo aparece el arco iris? Cuando hay dos factores. El sol brilla y la lluvia cae. El sol brillaba con todo poder el imperio romano en su primera fase pagana. Y al mismo tiempo entonces Dios permitió la lluvia temprana, el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus hijos. Y ustedes saben, cuando hay sol y hay lluvia, se ve el arco iris. ¿Y dónde se ve el arco iris? Pues en las gotitas de lluvia.
en los discípulos y los apóstoles se veía simbólicamente el arco iris, la señal del pacto entre Dios y la humanidad entera. Cuanto más el diablo ilumina con su falsa luz solar, más fuerte brilla el arco iris en el pueblo de Dios. Y más fuerte se dan cuenta, esta es la verdad, esto es el camino al trono de Dios, porque hay que darse la vuelta para ver el uno o el otro. Y así fue que lamentablemente luego el cristianismo, tal como el judaísmo antes, fracasó también en la tarea que Dios le había encomendado de llevar a todas las gentiles, a todas las naciones que estaban en idolatría y paganismo y en el día del sol, para que vuelvan al Dios creador con el día del sol. Fracasó también el cristianismo. Conocemos la historia. La iglesia y el Estado se unieron bajo los emperadores Constantino y Teodosio del Imperio Romano, y el cristianismo comenzó a absorber y a asimilar como una esponja seca el paganismo, y con ella el día del sol del Imperio Romano. Y entonces pasaron los siglos y la Biblia nos revela de que habrá un conflicto final en un cercano futuro. Esta vez Roma en su segunda fase. Nuevamente dice la palabra de Dios que se unirá iglesia y Estado. Nuevamente la palabra enseña que saldrá la imposición del primer día de la semana, el día del sol. ¿Y cómo actuará Dios al fin de la historia humana? ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos la lluvia tardía. Pues una vez más, cuando el diablo, el Dios Sol, con toda su fuerza brillará sobre la tierra, simbólicamente, espiritualmente hablando, encegueciendo la humanidad, quemándolos espiritualmente, imponiéndose sobre ellos, es donde Dios actuará con la lluvia tardía. Y cuanto más brilla el sol, más brillará el arco iris, que solamente ocurre cuando brilla el sol y llueve al mismo tiempo. Más brillará el arco iris en los hijos de Dios, en el remanente, en ti y en mí, en nosotros. La gente debe vernos a nosotros y a través de nosotros posicionarse correctamente hacia la adoración correcta del Dios creador de los cielos y de la tierra, y dar la espalda al sol y dejar de ser enceguecidos y dejar de ser quemados espiritualmente. Una vez más el conflicto retornará como nunca antes en la historia humana. La última vez que ese conflicto era tan poderoso era hace 2000 años, la lluvia temprana. Una vez más Dios permitirá la lluvia tardía. La humanidad entera tendrá que darse cuenta y posicionarse. Ya sea rechazar la adoración verdadera al Dios creador en su templo, en su trono, con su arca del pacto, con su sábado, darle la espalda a Jesucristo, su rostro que tiene alrededor de su cabeza el arco iris, y enfocarse en el sol y quemarse totalmente en la falsa adoración. O dar la vuelta al sol, al día del sol, y posicionarse correctamente. ¿Saben? Esto va a ser el conflicto final. Romanos 11, versículos 4 y 5 dicen que aún en este tiempo habrá un remanente que no doblará sus rodillas a Baal y que no bese los pies de Baal. Amén, hermanos. Había 7000 en la antigüedad y habrá un remanente en el tiempo de fin también. Y en este remanente debemos estar tú y yo. Y una vez más Dios humillará al Dios Sol, al diablo, con toda su falsa adoración durante las plagas futuras. Pues Dios, tal como lo hizo en Egipto, volverá a oscurecer la tierra. Allá en la plaga, en Apocalipsis 16, versículo 10, la quinta plaga, Dios oscurecerá el reino de la bestia. En la cuarta plaga, recuerden, Dios calentará de tal manera el sol que la gente blasfemará, pero no se arrepentirá. Y entonces lo mismo volverá a ocurrir como en aquel tiempo. Dios mostrará que Él está en control, que Él ha creado los astros y que si Él quiere los calienta y si Él quiere lo oscurece, pero que el diablo que hizo pasar por el Dios de este mundo
por el Dios solar que ensegueció a la humanidad, va a ser una vez más humillado al fin de la historia humana. Y tal como en aquel tiempo en Egipto Dios sacó a su pueblo y lo llevó a la Canaán terrenal, Dios sacará en el tiempo del fin a su pueblo y lo liberará de este Egipto del futuro, de este Babilonia del futuro, y los sacará y los llevará a la Canaán celestial. ¿Amén? ¿No es una maravilla? Es impresionante. Nosotros podemos demostrar al mundo entero que el sabro está en vigencia sin tener que utilizar los versículos que comúnmente utilizamos. Lo podemos simplemente demostrar a través de las culturas, los idiomas y las religiones. Y a través de los siglos y los milenios, simplemente la historia, que siempre había un conflicto entre el Dios Sol y el Dios Creador. Día del Sol, día del Creador. Es totalmente sencillo. Cualquiera lo puede entender. Cualquier niño lo puede entender. No hay que hacer estudios bíblicos tan complicados, que debemos también hacer, pero la humanidad, a medida que nos avancemos al conflicto final, va a ver cada vez más que el conflicto en realidad es muy sencillo de resolver. ¿Qué posición tomamos? Es tan sencillo, y Dios intervendrá esta última vez más. Y en ti y en mí debe verse simbólicamente el arco iris. ¡Qué maravilla! La señal del pacto entre Dios y la humanidad. Pero la señal solamente para aquellos que la entienden como una señal. El arco iris fue puesto para la humanidad entera, léanlo ahí en Génesis, para toda carne, inclusive para los animales. Pero ¿para quién solamente es la señal? Para aquellos que lo reconocen y lo aceptan y lo siguen. El sábado, dice la palabra de Dios, fue dado a la humanidad, dice Jesucristo. Pero finalmente solamente señal entre quién será. Entre aquellos que lo aceptan, lo reconocen y lo siguen. Y de esta manera, inclusive, los mismos animales se benefician, tanto con el pacto del arco iris como con el sabro, porque ni siquiera la bestia que está dentro de tus puertas debe trabajar. ¿No es así? Y entonces, de esta manera, los animales solamente se pueden beneficiar en el pacto del arco iris o en el pacto del santo sabro si sus amos guardan el santo sabro. ¡Qué impresionante! Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Tomemos toda la decisión correcta, salgamos de Babilonia, de todas las instituciones religiosas con el primer día de la semana y posicionémonos para ver el arco iris frente a nuestros ojos. Dios creador de los cielos y de la tierra, día del Creador, día del Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Quiero tener, Señor, dependencia completa de tu persona y de tu gran amor. Quiero tener, Señor, la conciencia correcta daquilo que esperas de mi pecador. Tener mente clara para comprender tu completo querer y lo que devo hacer. Que el Santo Espíritu me convenza, inspire, que yo sea influenciado por el bien. Quiero vivir, Señor, sin llorar por el pasado, dejando el presente en las manos de Dios. Quiero esperar, Señor, sin temer el futuro, sabiendo que pronto veré a
quiero ser instrumento usado por ti, y por más que yo haga, nada venga de mí. Ven, santifica, Dios, mis motivos, impulsos, transforma todo mi corazón. Toda la ansiedad yo le di a mi Jesús. Puedo ahora en tu amor descansar, descansar. Quiero de ti, Señor, dependencia completa de ti, dependencia de ti. Amén. Que Dios nos bendiga con este conocimiento de su palabra. Cristo viene pronto. El conflicto final está a las puertas. Una vez más, el Dios creador de los cielos y de la tierra se va a enfrentar al Dios Sol por última vez. Pero el diablo esta vez va a quedar destruido por completo. Ya no hay otras posibilidades futuras para él. En este conflicto final, Él va a reforzar totalmente su intensidad de enceguecer la tierra. Pero tú y yo debemos reconocer esto y salir de cualquier tipo de falsa adoración y unirnos al remanente, aquel remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Pues la ira del dragón irá contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y tú y yo, queridos amigos, debemos posicionarnos correctamente y estar con el Dios creador y con el día del creador. Y debemos dar la espalda firmemente al primer día de la semana como día de adoración, pues es el antiguo y pagano día de adoración del Dios Sol. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, creador de los cielos y de la tierra, ayúdanos a tomar esta correcta decisión. Bendícenos y a todas las personas que han visto este programa a tomar su decisión correcta y de unirse al remanente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.